Pero hoy el Señor me ha dado la oportunidad de compartir el mensaje. Y claro, estaba analizando y pidiendo la guía y la dirección del Señor, porque no debería ser solamente el resultado de lo que a mí me place enseñar, sino que realmente lo que necesitamos es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y en ese aspecto, pues lo que tenemos claro es que el Señor nos va a bendecir con su palabra de X o Y forma, de cualquier manera. Hoy lo que quisiera compartir con ustedes también es parte de lo que el Señor me ha bendecido en la reflexión de la palabra, y es analizar un poco de qué forma estamos ocupando nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos concede? El pensar en que ocupamos nuestro tiempo de diferentes maneras, pues nos hace analizar nuestras agendas, ¿cierto? Porque a veces tenemos muchas actividades por realizar, y como veíamos en la imagen, pues estas notitas de papel con diferentes colores, algunos le llaman post-it, son formas de recordar todo lo que tenemos por hacer. Otros tenemos agendas, y bueno, la gran mayoría hoy día tiene su celular con el calendario y con la agenda que le provee el mismo celular para poder proyectarse, ¿cierto? Para planificar bien lo que hay que hacer. Otros que tenemos una memoria un poco más frágil, cuando escribimos en estos papelitos la lista del supermercado y todas las otras cosas que tenemos por hacer, tenemos el problema de que se nos pierde la lista. Pero en términos generales, pues todos tratamos de utilizar diferentes recursos y medios para utilizar bien el tiempo, ¿cierto? Sin embargo, lo que ha pasado, como no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Con el correr de los años, es que tenemos cada vez más medios para agilizar, ¿cierto? Para hacer las cosas más rápidas o más fácil, y muchas veces eso no significa que nos sobra el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo los años de mi juventud, como dice el dicho, los años mozos, cuando me enviaban y me ponían a mí el privilegio de pagar los servicios públicos. Pues como estoy haciendo memoria de años, ¿cierto? Años luz, cuando todavía a veces la televisión más popular era en blanco y negro, ahí están aprovechando para burlarse los millennials y los centennials. La única forma de pagar esos servicios era ir y hacer fila en un banco o en la oficina directamente de la empresa que proveía ese servicio. Así que el uso del tiempo en ese momento pues era mucho más reducido del de ahora, porque sé que muchos de ustedes tienen pagos automáticos. Cuando llega la boleta de los servicios públicos, directamente a su cuenta llega también ese cobro y se hace el pago inmediato. Otros hasta entramos a través de una plataforma virtual, y tal vez no tan tecnológicos como los primeros, pero hacemos los pagos también por internet. Y a eso que nosotros nos hace pensar, ¿cierto? Es un beneficio del hoy, debería darnos más tiempo, ¿cierto? Pero cuando analizamos de qué forma utilizamos el tiempo que disponemos, pues siguen siendo las mismas 24 horas, pero a veces nos vemos como más alcanzados, como que el tiempo no nos va a dar. Y eso pues nos debe hacer analizar de verdad en qué forma estamos ocupando nuestro tiempo y a qué le estamos dando prioridad, qué se ha convertido en lo más importante y a qué es a lo que le estamos dedicando más tiempo. ¿Ya? Entonces de ahí es de donde parte también un poco esta reflexión, y la palabra que espero el Señor nos va a dar, nos va a bendecir a todos nosotros, primero a mí y también a todos ustedes, se encuentra en Filipenses. Es allí donde vamos a ir a buscar el mensaje que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Filipos, que todavía hoy sigue siendo vigente para nosotros. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, que es el espacio que vamos a utilizar nosotros en nuestra lectura.
que el apóstol Pablo está enviando un mensaje que ya vamos a mirar cómo se conecta también con el anterior, pero en esta parte también hay un mensaje específico que debería ser suficiente para nosotros aprender una forma apropiada de utilizar el tiempo. Dice, lo leo en la Reina Valera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Señor, gracias por este texto de tu palabra, por el mensaje del apóstol Pablo a los filipenses. Y gracias, Señor, porque a través de él todavía tú sigues bendiciendo nuestras vidas, las vidas de muchos otros que también necesitamos escuchar este mensaje. Así que guíanos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, que todo lo que hagamos sea para ti, para tu honra y tu gloria, para alabanza de tu gloria, y que este tiempo sea una bendición y nos podamos gozar, como decía el apóstol Pablo, en ti. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Bien, como mencionaba entonces anteriormente, cuando pensamos en lo que nos hace falta por hacer, pues claramente el tiempo a veces es insuficiente. Y la lista de cosas que tenemos pendientes a veces como que sobrepasa a la que ya hemos hecho. Esto para mí, por ejemplo, ha sido una posibilidad de ayuda de acuerdo a las limitaciones que tengo en mi cabeza, porque muchas veces me proyecto a hacer mucho más de lo que realmente podría hacer. Ha sido una debilidad siempre el manejo de las agendas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, programo ciertas actividades, pongo muchas de ellas muy seguidas y claro, con el anhelo, con el deseo de que el tiempo me rinda y me alcance, pero a veces hay cosas de las cuales uno no tiene mucho control, ¿cierto? El tránsito, por ejemplo, las vías, aunque son realmente cada vez más amplias y se han mejorado mucho, tiene la situación de la realidad inesperada de un imprevisto. Esta semana, por ejemplo, aquí en Santiago sucedió algo que unos jóvenes tomaron un bus de la locomoción colectiva, una micro como se conocen aquí en Chile, y la atravesaron en la autopista y eso generó una congestión impresionante. Claro, era una forma de ellos manifestarse seguramente, de hacer llegar un mensaje, pero muchos de los que me están tal vez viendo en Colombia entienden lo que está pasando en este momento con la protesta social que se está llevando a cabo y con los bloqueos que se han generado. Entonces a veces uno puede salir con toda la disposición de decir en media hora vuelvo, pero no necesariamente el tiempo lo controlamos tan fácilmente. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero con esta naturaleza humana que tenemos, que es tan finita y que es tan débil, pues claramente no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Pero el apóstol Pablo sí nos está instando a pensar en lo que significa ocuparnos en nuestra salvación y en lo que significa realmente pensar en ella
con atención, y especialmente con dos palabras que él utiliza que a veces pueden ser malentendidas, pero que deberíamos nosotros también tener la capacidad de asimilarlas, porque el apóstol Pablo está diciendo no solamente debemos ocuparnos de nuestra salvación pensando en ella, sino con dos palabras que denotan una actitud bien especial, con temor y temblor. Con temor y temblor. Ahora, para algunos de nosotros estas dos palabras pueden hacer memoria de una película de terror donde nos causó una angustia existencial haberla visto, y entonces muchas veces ha sucedido para quienes gustan de ver esas películas que se genera una preocupación, una adrenalina que los hace estar atentos a todo lo que pasa y cualquier ruido. Entonces, por ejemplo, para mí esa ha sido una decisión. Las películas de terror salieron de la cartelera de mis gustos desde hace rato, porque afectan harto, afectan mucho y nos hacen muchas veces tener una sugestión mental y un temor generalizado. ¿Será eso a lo que se refiere el apóstol Pablo con temor y temblor? ¿Al miedo, al susto, a la preocupación? ¿O más bien es una expresión utilizada para hablar de la importancia de este tema y de lo que implica dedicarse con atención, con cuidado, observando la salvación como algo tan valioso que no puede entonces la persona que ha vivido esta maravillosa experiencia de salvación olvidarse por completo de lo que significa? Y por otro lado, entonces, no prestar atención. Entonces, el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado de atención con estas dos palabras, con temor y temblor. No para asustarnos, no para amedrentarnos, no para generar una angustia en nosotros, sino motivándonos a utilizar en el día a día nuestra mente, nuestro corazón, las capacidades que el Señor nos ha dado, nuestras emociones, en fin y en propósito de observar esa salvación como algo valioso, algo importante, y dedicar tiempo a la reflexión de lo que significa utilizar nuestra vida en bendición también a otros. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, por tanto, ya que hay algo anterior que nos debe motivar a pensar en nuestra salvación, ya que hay algo que hemos leído en los primeros versículos del capítulo 2 y en este caso del versículo 1 hasta el 11, que es como la porción anterior a esto que hemos leído y que se conecta con este por tanto. Por lo anterior, entonces, ahora es lo que significa. Ya que Jesucristo se ha entregado y ahora Él es el Señor de todo, ya que Jesucristo se ha sacrificado por nosotros y como dice el pequeño título de Filipenses 2, en su humillación fue exaltado, ahora nosotros, por esa humillación recibida por Jesús y por esa salvación comprada a precio de sangre, nosotros no podemos pasar por alto nuestra salvación y dejar de pensar y reflexionar en ella. Dejar de sentir temor y temblor cuando analizamos claramente el resultado, el beneficio, la bendición que tenemos por ese sacrificio de Cristo. Pero no solamente por el sacrificio, sino también por el señorío de Jesús. Atención con esto que estoy diciendo. Tan cierto es que este mismo Jesús fue humillado hasta lo sumo, como que también fue exaltado hasta lo sumo. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Estoy leyendo entonces el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, que es la antesala
que es el contexto que nos da el por tanto del apóstol Pablo. El ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor no es solamente por el hecho de que Cristo Jesús fue humillado en su muerte y en su sacrificio por nosotros. También lo es porque Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y ahora Él es el Señor sobre todos. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, porque Jesucristo es el Señor, porque no hay otro nombre dado sobre la tierra en que los hombres puedan ser salvos, porque toda rodilla se doblará ante Jesucristo, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra es sometido a Cristo Jesús. Por tanto, nosotros también debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No es un tema para pasarlo dentro de nuestras agendas al último lugar. No es un tema para que lo dejemos en algún momento me sobrará tiempo para hacerlo. No es un tema en el cual reflexionamos solamente el domingo en las 11 de la mañana, de ahí en adelante tenemos la oportunidad, pero algunos tanto nos ocupamos en las actividades que ni siquiera es a las 11, sino ya nos conectamos más tarde. Algunos pensando puedo devolver la grabación en el YouTube y otros ni siquiera pensando en ello, sino solo viendo el servicio desde ese momento en el que se conectó. Pero eso también nos debería hacer reflexionar con temor y temblor. ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo? ¿Qué tanto de lo que hacemos da honra y gloria a este Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el que se va a doblar toda rodilla? Este es un momento para esa reflexión también. ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo? ¿Y qué tanto de ese tiempo lo estamos ocupando realmente pensando en que es Cristo Jesús, el Señor, el Rey, el que está sobre todos? Entonces, creo yo que esto nos haría cambiar muchas de las formas de hacer las cosas, ¿cierto? Nos haría cambiar de hacer la vida de acuerdo a nuestro propio parecer y hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacerlo pensando en el Señor. Si hay muchas cosas que queremos hacer, claramente la forma apropiada es confiando en la guía, la dirección de lo que el Señor espera y quiere que hagamos. Pues el apóstol Pablo nos dijo que hay una ocupación nuestra en lo que significa nuestra salvación. Hay una forma de hacerlo con temor y temblor, pero ni siquiera estamos solos en nuestro deseo de hacerlo, porque si fuera por nosotros mismos, lo más probable es que ni siquiera lo haríamos. Porque si fuera por nosotros mismos, de pronto el uso de nuestro tiempo quedaría relegado, este espacio para la reflexión, el ocuparnos en nuestra salvación, a un lugar muy posterior de lo que debería ser. Pero por eso el versículo 13 tiene tanto sentido, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí ni siquiera es que nosotros tengamos todas las capacidades. La disposición deberíamos tenerla para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos pueda dar así ese querer como el hacer. Así que el hacer tantas cosas que tenemos por hacer, deberíamos entregarlo en las manos del Señor para que Él mismo sea el que nos da realmente por su buena voluntad el lugar apropiado para cada cosa. Hoy estamos aquí reunidos y tenemos el privilegio de utilizar estas redes también que nos permiten estar en nuestras casas. Algunos recordando lo que era anteriormente nuestro
tiempo de reunión, ¿cierto? Hace más de 1 año y medio que no nos reuníamos o no nos podemos reunir juntos, casi 1 año y medio, perdón, estoy exagerando, pero hace más de 1 año que no nos reunimos juntos, pero sabíamos que había que disponer de un tiempo para despertar. Algunos tomaban el desayuno, se bañaban, se alistaban y tenían que generar toda una disposición de tiempo para transportarse hacia nuestro lugar de reuniones, ya sea allí en Urquizar o en la casona Nemesio Antunes, pero había una disposición de tiempo que teníamos programado para juntarnos los domingos. Hoy es mucho más rápido, más expedito. Algunos se levantan, encienden su celular y con pinchar un link ya están en el tiempo de nuestra reunión. Pero eso, ¿en dónde dejó nuestra disposición de corazón, el ánimo pronto, el tiempo dedicado para alistarnos, para prepararnos? Eso nos ha generado grandes cambios. Esta nueva forma de reunirnos nos ha generado grandes cambios y la preocupación es real para muchos en cuanto a que vamos a volver, si así el Señor lo permite, a reunirnos. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a las 11 de la mañana o un poco antes y estar todos listos para empezar nuestro servicio de alabanza y de adoración al Señor? No vamos a cambiar el horario, no creo que sea necesario darle más tiempo a alguien para que llegue, ¿cierto? Porque el tiempo que tenemos es suficiente. Pero a veces este nuevo sistema y esta nueva forma nos empieza a afectar, haciendo que la facilidad de poder ver el servicio más tarde o aún en la tarde haga que mi disposición de tiempo cambie. ¿Y a quién le echamos la culpa entonces? ¿Al Señor que no me dio el querer como el hacer? ¿O a mi falta de ocuparme en la salvación con temor y temblor? Porque si bien es cierto, el apóstol Pablo está dando ahí una luz de esperanza, ¿cierto? Al saber que es el Señor el que produce el querer como el hacer. ¿Y por qué lo veo como luz de esperanza? Porque si nosotros mismos dependiéramos de nuestras ganas, de nuestros deseos, pues probablemente no haríamos mucho, porque como que hay días en los que uno dice, ay, no quiero moverme de aquí de la cama, no quiero hacer nada. Pero tenemos un Dios de amor que nos insta, que nos motiva, que nos busca, que nos llama. Es tan impresionante como el Señor viene con palabras para nosotros, utiliza diferentes medios para que podamos acceder a ese mensaje maravilloso, a esa invitación que ya Él nos ha hecho. Entonces, lo que vemos aquí es un Dios amoroso que se ha ocupado de proveernos todo lo necesario para que podamos con temor y temblor realmente ocuparnos de nuestra salvación, porque ni siquiera depende por completo de nosotros, pero sí necesitamos ese integrante, ¿cierto? Ese ingrediente de nuestra disposición para buscar al Señor. Es tan real esa voluntad de Dios de la cual habla el apóstol Pablo aquí, como también lo es esa decisión libre, soberana, humana que tomamos nosotros de buscar o no buscar a Dios. Es por eso que desde Juan quedó claro, es más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya el Señor hizo todo lo necesario, ya hizo todo lo que debía hacerse, y ahora somos nosotros los que hemos sido llamados a hacer también nuestra parte. Y ocuparnos entonces de nuestra salvación es un privilegio personal, es de cada uno de nosotros. Muchos están entonces aprendiendo, son niños. En este momento muchos lo son realmente de edad cronológica y otros lo son de una forma emocional y espiritual. Pero en esos niños está también consignada toda la capacidad y toda la posibilidad de llegar a ser lo que el Señor quiere que ellos sean.
Así que en este crecimiento y desarrollo espiritual, lo que hacemos es pensar en cómo vamos creciendo como iglesia, pero también individualmente, en un aprendizaje, en un discipulado que nos lleve cada vez más a parecernos al Señor, a llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos entonces esto presente es bien importante, porque no es solamente el querer como el hacer, sino en la forma en que lo vamos a lograr. Y eso es para nosotros entonces un momento de reflexión importante, porque el apóstol Pablo dice, claro, el Señor es el que da el querer como el hacer, pero ahora una parte fundamental está otra vez en nosotros. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Como que en el juego del tenis la pelota pasa de un lado para el otro, ¿cierto? Ocupaos ustedes en la salvación, pero yo les doy el querer como el hacer. Pero ahora ustedes háganlo sin murmuraciones ni contiendas, en paz. Que sea una labor de equipo, de trabajo mancomunado, como lo muestra esa imagen, ¿cierto? Como que las manos unidas en el propósito de vivir en esta salvación, de reflexionar en ella y de ocuparnos en ella. Entonces, qué maravilloso cómo pasa de un lado al otro este tema, ¿no? Como dando vueltas de aquí para allá. Ocuparse en la salvación entonces es algo de lo cual el Señor se ocupó primero, porque Jesucristo vino y entregó su vida por nosotros. Ahora entonces somos nosotros los que con temor y temblor debemos pensar en ello. Pero no lo hacemos solos porque el Señor es el que nos da el querer como el hacer. Pero ahora nosotros debemos vivirlo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Ven cómo está de un lado para el otro el Señor llevándonos a pensar no solamente en lo que significa la voluntad de Dios, sino también la responsabilidad humana? No desaparece entonces nuestra responsabilidad nunca. Tan real como que el Señor es el que provee el querer como el hacer, es el que nosotros también debemos disponerlos para hacerlo de la mejor manera posible. Y eso es lo que dice entonces este texto del apóstol Pablo. Sin murmuraciones ni contiendas, sin estar pensando en lo que el otro hace y no convirtiendo esto en una competencia. Yo me ocupo de mi salvación, pero lo hago mejor que otros. O señalando y criticando lo que otros hacen. Vea la forma en la cual ellos viven. No se trata entonces de hacer una conexión entre como yo lo hago y otros lo hacen, sino de poder asumir mi propia responsabilidad. Las murmuraciones y las contiendas entonces parten desde uno mismo. Yo no puedo hacer nada por lo que otros están haciendo. Su forma de vida puede ser que no es lo mismo que la mía, pero yo de lo que puedo ocuparme es de cómo yo lo vivo y cómo yo estoy poniendo en práctica los principios, los valores, las enseñanzas que el Señor me está compartiendo. Entonces no se va a tratar aquí de una competencia de quién es el mejor, ni de estar criticando ni censurando al que no lo es o al que no lo ha alcanzado, sino que nosotros mismos tendremos la oportunidad de vivenciarlo a partir de mi propia reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo bien y cómo lo estoy ejemplificando a Cristo? ¿Cómo estoy ejemplificando al Señor? ¿Y cómo estoy proyectando a Jesucristo a otros? Por eso el siguiente versículo entonces nos da luz de hacia dónde el apóstol Pablo nos quiere llevar, ¿sí? Luz tan grande como, por ejemplo, leer el versículo 15 que nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Este es un texto que nos hace pensar
en lo que significa ser luz. Pero ¿qué clase de luminares? A veces nosotros dejamos de identificar las luces en medio de una ciudad tan iluminada, porque hay luces por todas partes, ¿cierto? Pero estamos hablando de un momento en el que el apóstol Pablo escribe cuando la luz que era más común era la de una lámpara encendida con aceite. Esa lámpara ya teníamos nosotros una idea de lo que podía significar dentro de una casa el darle un buen uso, ¿cierto? Ya se nos había dicho que la luz no se pone en una parte baja, ni se pone detrás de un mueble, sino que se debe poner en un lugar alto para que ilumine. Esa es la imagen de los luminares que tiene el apóstol Pablo. Algunos dicen, no, pues es la imagen de un faro, ese es un gran luminar. Pero los faros no eran tan antiguos. Algunos empezaron a utilizarse como parte de los recursos para evitar que las naves se estrellaran en tierra, porque estando en el mar, pues el poder ver las luces de las ciudades era bastante difícil, ya que era muy poca la iluminación que se proveía. Estamos hablando de un tiempo histórico donde no había luz pública. ¿Cuáles eran los luminares que habían en la antigüedad? Los mismos dos que tenemos todavía hoy para iluminarnos en el día y en la noche. El sol y la luna. Ellos son los luminares que son dados como ejemplo para nosotros. ¿De qué forma nosotros podemos brillar en este mundo? No pensando solamente en la lámpara que está abajo en el piso o detrás de un mueble. Esa imagen es maravillosa, nos la dio nuestro Señor. Ustedes son la luz del mundo. Pero no es cualquier luz. Es como la luz del sol, de la cual es bien difícil escapar. Esa luz del sol que dicen complica tanto a las personas en una parte de Alaska, donde en una época del año no se oscurece nunca. Y la gente que quiere dormir pues tiene la dificultad de que cuentan con la luz solar todo el día, imagínense eso. Así de irresistible es la luz de Jesús. No debería dejar de brillar nunca, porque los luminares en el mundo entonces están para el día y para la noche. Si estamos en un lugar donde la luz del sol solamente llega hasta cierta hora de la tarde, a partir de ese momento empieza a llegar la luz de la luna también, que refleja la del sol y que nos ayuda a visualizar aún en la noche. ¿Cuándo vamos a ser luminares en el mundo entonces? Si la imagen que tenemos es la del sol y de la luna. ¿Solo de noche? ¿Solo de día? ¿Solo el fin de semana? ¿Solo algunos días? La expectativa entonces es que podamos vivir con ese propósito y ese plan de ser luminares todos los días de nuestra vida. Por eso debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Se necesita entonces de un pueblo que asuma su compromiso, que asuma con valor y con valentía que han sido sacados de las tinieblas a la luz, para que esté dispuesto a proveer de esa luz día y noche. Porque este mundo lo necesita. Está a la expectativa de qué van a hacer esos que dicen ser creyentes, esos que dicen reconocer a Jesús como Señor.
porque realmente lo que vemos es la decadencia de un mundo que, aunque el mundo científico diga que está en evolución, nosotros cada vez lo vemos peor y evidentemente va en descenso, porque es un cumplimiento profético de lo que pasaría en los últimos tiempos. La maldad se iba a incrementar, el amor, por el contrario, se iba a enfriar. Así que es en este momento en el que más se necesita de una comunidad de fe que pueda dar realmente luz a este mundo lleno de tinieblas. Y eres tú y soy yo los que hemos sido llamados a resplandecer en esta oscuridad. No lo podemos hacer por nosotros mismos y por eso en el vaivén ya Cristo Jesús hizo todo lo necesario. Ahora nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, pero el Señor nos da el querer como el hacer y somos nosotros los que debemos resplandecer. Entonces la fe viene a ser fundamental para la manera en la cual nosotros podemos vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que, asidos de la palabra de vida, es como podemos vivir la verdadera fe que hemos profesado. Si no hemos llegado a esa fe es porque no nos hemos asido de la palabra de vida. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es nuestra fe la que debe crecer cada día y no va a crecer si no estamos afirmados en la palabra. Así que mis amados, para poder crecer en esa fe, para poder fortalecer nuestra fe, tenemos que seguir estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Sigue abierta la invitación para todos a acompañarnos los martes en el Instituto Bíblico, porque es un instante para crecer en la fe, porque es un estudio de la palabra. Sigue siendo completamente necesaria nuestra reflexión diaria en la palabra y no únicamente pensando en el versículo que hace base a una reflexión en el devocional que compartimos en nuestras redes. Debe estar acompañado nuestro estudio de la palabra con textos que continuamente estemos analizando. Y así nuestra fe crecerá. Y nuestra fe entonces también se convertirá en lo que los demás van a poder ver. Cuando la gente vea tu fe, entonces se admirará y de alguna forma también querrá tener eso que tú tienes. Muchos son testigos de que con solamente decir que somos creyentes, que somos cristianos, algunas personas que están a nuestro alrededor ya empiezan a notar algo diferente y muchas veces cuando están en dificultades se acercan a nosotros para decirnos: ore por mí, porque ven nuestra fe. Así que nuestra fe debe tener varias características y es, por ejemplo, una fe que claramente obra activamente en la conciencia de que no es por nosotros mismos, sino que es una fe que obra en función de lo que Dios ha dicho. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña: échate, muévete, cámbiate de lugar, y como dice la canción, y la montaña se moverá. La fe que tenemos debe ponerse en obra. Y es en la confianza que el Señor hará todo lo necesario, que Él va a completar la obra que comenzó, que Él va a hacer lo mejor para ti y que el Señor obrará conforme a su propósito.
Es con fe que ponemos en nuestro chat de oración las peticiones por tantas personas que solo por la gracia y la misericordia de Dios ven el resultado de la acción conjunta de un grupo que se reúne para clamar al Señor con la certeza de que Él nos escucha. Maravillosos testimonios que se han compartido a través de ese chat de cómo Dios sigue obrando a raíz de la petición con fe de un grupo de personas sencillos, humildes, que saben que no tienen ninguna solución, que la única solución es Cristo. Así que es una fe que ilumina también, porque otros pueden darse cuenta a través de nuestro testimonio de que no ponemos la confianza en que nosotros somos muy buenos y por eso oramos y clamamos porque ya Dios nos va a escuchar por lo buenas personas que somos, sino que es una fe que transmite un mensaje de esperanza a otros, sabiendo que el Señor nos escucha por los méritos de Jesucristo, no por nosotros mismos. También es una fe que transforma. Es una fe que puede ver cómo nuestras vidas son cambiadas por el poder del Señor. Es una fe que confía en que si hoy todavía no lo hemos logrado, el Señor me ayudará a cambiar aquello que tanto me desagrada. Es una fe que no nos ve solamente como somos, sino también nos ve como podemos llegar a ser. Entonces esa fe aplicada también a otros nos hace pensar, yo no puedo menospreciar y mucho menos dejar a un lado a alguien porque no es como yo creo que debería ser. Porque mi fe me hace verlo con los ojos de Jesús y saber que el Señor lo puede cambiar, lo puede transformar. Esta fe entonces nos mantiene en la carrera. Nos mantiene puestos los ojos en el final, que es el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo dijo, yo, asido de la palabra, puedo pensar en que no me voy a gloriar en mí, en que he corrido en vano, sino que el Señor ha hecho un plan, propósito y una idea clara para que nosotros podamos transitar por el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Así que todo lo que yo viva va a valer la pena. Y si al final, como dijo el apóstol Pablo, esto desde la cárcel y ya con la posibilidad de una sentencia de muerte, y si al final el Señor me llama, no he vivido en vano, porque mi fe se habrá visto reflejada también en las vidas de otros. Así que es una fe que nos lleva hasta el fin. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo estaba tranquilo de pensar que si él era sacrificado, se iba a gozar en saber que eso iba a redundar en beneficio para su fe. Esta semana tuve el privilegio de acompañar a una familia al funeral, al entierro de uno de los miembros más jóvenes de esta comunidad, una familia bastante grande, y falleció un chico de 17 años. Algo que uno no se espera, ¿cierto? Pero que nos hace reflexionar, siempre nos hace reflexionar la muerte. Porque en últimas es lo más seguro que tenemos todos nosotros. Desde que nacemos estamos transitando a un final que va a ser la muerte. Todos vamos a morir. Pero el apóstol Pablo dice, yo estoy tranquilo, sigo en carrera y aunque me toque irme,
y aunque el Señor me llame, yo seguiré gozoso de saber que ustedes también van a estar en la misma carrera. Gócense conmigo. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gocémonos y regocijémonos de saber que nuestra fe nos hace pensar, por ejemplo, que la muerte no es el fin, sino que es un paso más dentro de este proceso que nos llevará a una vida eterna con Cristo. Este funeral al cual asistí el viernes junto con Alén nos mostró cómo se vive con esperanza de gloria, cómo puede una familia mostrar con sus propias actuaciones que tienen fe, porque la muerte no derrumba y no destruye, porque la muerte se convierte en parte del testimonio de vida, porque aún en la muerte sigue iluminando la luz de Cristo. Así que, amados hermanos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Sigamos siendo luz donde el Señor nos ha llamado a ser luz, no por nuestro propio punto de vista o por nuestras fuerzas o por nuestra motivación, sino porque el Señor es el que va a dar el querer como el hacer. Sigamos siendo luz aún en los momentos más difíciles, porque aún en la muerte podemos seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar en lo que el apóstol Pablo nos compartió y cómo toma una gran vigencia para hoy cuando nos dice el apóstol Pablo que tenemos que resplandecer en medio de una comunidad, de una sociedad, de una humanidad maligna y perversa. Y claramente lo que vemos cada día es una degradación mayor del mundo. Pero aquí el Señor Jesucristo resplandeció, y aquí nosotros también podremos resplandecer, no por nuestras fuerzas, sino sencillamente porque también podremos reflejar la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor. Guíanos en este propósito de ser sal y luz, porque este mundo está en tinieblas y necesita de Jesucristo, y nosotros hemos sido llamados a llevar la luz de Cristo. Que esta sea una semana para ello, para darte honra y gloria con todo lo que hagamos y para vivir de acuerdo a tu palabra con una fe que resplandece. Toda la honra y toda la gloria la tributamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.